Otra vez el trafiquito con elegancia. Ni hablar, mujer, traes pistola. Esa es la que hay siempre en Nueva York. ¿Será por eso que no les gusta venir? Súbele mejor, papá. Esta sí te gusta, ¿no? Ya me extrañaba. Sueños son. Ahí está la salsa. Solamente con 10.28 solitario te atreves a escuchar esto. En ningún otro lugar, papá. Súbele. ¡Qué rico! Así lo disfruta Alex Méndez allá en Oaxaca capital. ¿Será cierto? ¡Súbele, papá! ¡Qué rico! Para Ariel Sepúlveda, allá en la Isla del Encanto, la verdadera. Así le sube. Esto sí es salsa de verdad, papá. Lo demás, ¿quién sabe? Para Wilson Ortiz, ahí está el ritmo de salsa. Dice que le gusta la salsa de Frankie Ruiz. Vamos a ver si es cierto, papá. Súbele, qué rico. Este es el ritmo bacano de 10.28 solitario. Otra vez, papá. ¿Me extrañabas? Súbele mejor. Qué rico suena la salsa de Sueños Son. Solamente con 10.28 solitario. Música del recuerdo, papá. Está regresando al pasado. ¿Te acuerdas, no? Estamos aquí en el trafiquito de la 440, ruta 440 sur, aquí en la Isla del Encanto con elegancia, tratando de cruzar hacia New Jersey. La 440 se convierte en la Interestatal 287 Norte. Vámonos, súbele. Hasta el saludo para Mari Hueso, aquí en Elisa de New Jersey, que dice que sí le gusta la salsa de 10.28 solitario. ¡Ay, güey! ¿Será cierto? ¡Vámonos! Nuevamente en la frescura. 10.28 solitario y 10.28 macho. ¡Vámonos! ¡Qué rico! El ritmo bacano de 10.28 solitario. Sueños son. Este es el ritmo de salsa. Otra vez. Y pues por aquí vamos dándole con elegancia. Por el rico trafiquito de Nueva York. Del lado sur de la isla. Súbele. El sol nos está dando de frente, por eso es que no se ve muy bien con elegancia, pero bueno, solamente una pruebita. Este es el Arrow Bridge Crossing, el puente Arrow Bridge Crossing, aquí sobre la ruta 440, aquí en la Isla del Encanto, cruzando para New Jersey. Anoche soñé contigo, que estabas lo más preciosa. Estabas luciendo un traje color de nardos y rosa. Anoche mientras soñaba. Desde la hormiga atómica, nuevamente. Bueno, y es que ahorita vamos a comprar unas mangueras con elegancia aquí al dealer de la Peterbilt. Más que nada vamos por un switch.
y nada más lo tiene el dealer ahí. Ya las mangueras las vamos a buscar en otro lado. El Arrow Bridge Crossing de Staten Island, Nueva York, hacia Edison, New Jersey, Burton Boy, New Jersey. Si soñar no cuesta nada, que la vida es un sueño. Saluda, Machu. Saluda a la colegancia, papi. Yo seguiré comiendo. Eso es todo. Ahora sí estamos completos entonces con 1028 Machu presente otra vez. Vámonos. Súbele, papá. Este es el ritmo bacano de 1028 en solitario, nuevamente en la frescura. Ahí está el saludo para Joaquín Ruiz, allá en Dallas, Texas. Para Martín Ramos, en Tucson, Arizona. Para Miguel Aguilar, en Woodside, Queens, Nueva York. Súbele. Ahí está para el Cacharpo en Brooklyn, Nueva York. Y para toda la colegancia fina que modula la 57, claro que sí. Ahí está el saludazo de parte de 1028 solitario, nuevamente. Vámonos. Y para el dúo dinámico, allá en Salto, Uruguay. Así suena el ritmo bacano de 1028 solitario. Otra vez, papá. Esto sí es música, lo demás, quién sabe. Saludos, colegancia. 7351, pues aquí andamos en las Talachitas todavía. Aquí con el buen Machu. Mira, Machu, ven. Ese que destápalo. Y hay que meterle un tubo de grasa de estos, mira. ¿Ya viste? Ay, güey, este no tiene tapa. Hay que meterle este. A ver, agarra. Ya nada más tienes este pedacito, mira. No importa, hay que acabárselo. Pues aquí estamos con elegancia, estamos cambiando una manguera. El otro día se arrastraron y la manguera quedó colgando. ¿Qué es esa manguera que está ahí? Es la vieja. Bueno, entre comillas vieja, ¿no? Porque en realidad estaban nuevas. Porque ahorita hay que cambiarla porque como se arrastró, miren cómo quedó. Se arrastró en el pavimento, entonces por esa manguerita así gastada nos pueden poner fuera de servicio. Entonces pues la vamos a guardar como de emergencia. Pues le vamos a poner la nueva, que es esa. Va conectada ahí y aquí, una punta aquí. Entonces esa es la que hay ahorita. Esa cajita de herramienta que ven ahí, ya me robaron una de aquí del camión. Lo bueno que
el que se la robó sé quién es y esa cajita no ha salido de la isla. Y tal vez esté viendo el video. Mejor, para que sepa que sí sé quién se robó la cajita. Se robó esa cajita y una caja llena de luces. Y ya sé también dónde están las luces. Muchas cositas, ¿verdad? Pero no creo que le haya aprovechado mucho. Cuánto le pudieron haber dado, ¿verdad? Pero aquí tenemos otra cajita. No vamos a llorar por eso. Y si nos roban esta, compramos otra. Entonces, nunca me imaginé que el que me ha robado 2, 3 cosas de aquí del camión estuviera tan cerca de mí. Pero bueno, esa es otra historia, colegancia. Nosotros a lo que estamos. Vamos a conectar la manguerita a ver qué tal. Sí, colegancia, aquí estamos en la Talachita. No sé por qué, pero ahora me ha dado por trabajar una semana y descansar un mes. ¿Será que me estoy volviendo viejo ya? ¿Me estoy volviendo viejo o me estoy poniendo clásico? ¿Cómo es la cosa? Tengo de este lado. Entonces le pusimos un poquito de silicón porque no encontré el teflón. Le pusimos un poquito de silicón de este. Hay que botarle con una 3/4, creo que es. No, es una 11-16. Esa es la que hay. Y más que nada que estoy con mi ayudante estrella aquí, el 1028 macho, que lo trajimos para que nos ayude, pero nomás está viendo cómo se hace la machaca. Vamos a ponerle esto. ¿No me vieron un fili? Y un adaptador. Ah, sí. Aquí está. Es para que gire nada más. Eso es lo que estamos haciendo. Esta es la que hay entonces, colegancia, cambiando esta manguerita. También le vamos a dar una cepillada aquí a la madera por abajo para echarle el undercoating o el impermeable para proteger un poco la madera, porque cuando llueve se moja y pues, ya saben que poco a poco se va pudriendo. Y esta madera ahora sí que no está tan vieja, porque cuando renovamos la traila se le cambió toda la madera del piso y sería una pena que se pudriera tan rápido. Salió volando. Pues esa es la que hay, colegancia. Entonces, la llave esta sí es. Ahí está. Vamos a apretar esta.
llavecita. Ahí está, ahí quedó. Y pues aquí estamos poniéndole el separador aquí de las mangueras, porque si no vuelve a pasar lo mismo. Lo único que no encontramos fue el resorte con elegancia, pero eso es lo de menos, eso es más fácil, eso sobre la marcha ahí lo conseguimos. Pues ya nomás aquí hay que apretar las tuercas y chapulín colorado. Las mangueras no deben de estar tocando porque también ya saben, se ponen roñosos aquellos. Y es cierto, porque cuando están rozando las mangueras se van desgastando poco a poco. Ya no, aquí hay otro separador. Nos empezamos por acá. Entonces, esa es la que hay. Ahí quedó. Bueno, aquí ya le estamos preparando su jalecito al macho para que se ponga filoso. ¿Ya estás ready, macho? Sí. ¿Veniste a jugar o a chambear, güey? A chambear, ¿no? Sí. Ok. Ahí está tu brocha. Agárrate el tape. Vamos a ponerle el tape primero. Vamos para allá atrás. Vamos a ponerle el tape para que no pintes la madera, ¿ok? Ok, papi, entonces ponle todo el tape. Síguete toda la línea de derechito, ¿ok? Ponle todo así para que ahorita que le pintes no pintes la madera también. La madera no se pinta. Entonces ponle tape hasta acá, hasta esta orilla. Hasta la orilla. Ok. Síguele poniendo así. Ahí va, ahí va, ahí va. Ok, síguele. Síguele, síguele, síguele. No pares, sigue, sigue. Ay, güey. Lo bueno que hoy no hace calor con elegancia. Está buenísimo el clima porque toda la semana estuvo caliente y para meterse aquí a la caja, olvídense. Esto parecía un horno. Ya, papi, córtale ahí y ya le empieza a pintar entonces. ¿Ya? Ok, dame el tape. Entonces empieza a pintarle ahí de allá de la esquina. ¿De dónde? Ajá, allá en la esquina. Sí, de ahí empiézale. Acércate el botecito para allá. Pinta todo eso y cuando termines me hablas, ok, voy a estar haciendo otra cosa aquí. Ok. Bye bye. Y bueno, pues ahí dejamos al macho chambeando. Se va a refinar también esta placa de diamante que está aquí. También ya está despintada, hay que darle su pintadita. Entonces, allá lo dejamos chambeando. Mientras tanto, vamos a hacer otra cosita por allá. De grasa esto también. Porque necesita grasa también. Así es que ahí está.
Y pues sí, con elegancia. Se me olvidó ponerle el taponcito de aquí. ¡Ay, Dios mío! Por eso dicen que al mejor cazador se le va la liebre. Pero bueno. Ahora sí. Ahí está. Y pues seguimos en la talachita con elegancia. Vamos a chequear cómo va el macho, a ver si ya terminó. A ver que lo dejamos chambeando ahí adentro de la caja. A ver si no se nos ahoga el niño. Vamos a chequear también unas luces. Ahorita que todavía se ve. Y pues ahora vamos a ponerle este tornillito. Este es el tensor del alternador. Ese va aquí. Ahí va. Andaba suelto. Me faltaba una tuerca. Ya conseguimos las tuercas con elegancia. Ahí están. Andaba suelto, entonces por eso andaba chiflando la banda. Lo que pasa que la banda está borracha. Entonces esto va así. Vamos a meterle el tornillo este aquí. Y va a entrar en este hoyo que está ahí. Si ven, y va a entrar acá arriba en el otro hoyo. Ya nomás le ponemos la tuerca allá abajo y la otra tuerca acá arriba. Y chapulín colorado. Ese es el tensor del alternador. Por eso que me andaba chiflando la banda, andaba. Yo hasta pensé que me andaba siguiendo la policía, pero no, era la banda que estaba chillando. El compresor nuevo del aire. Entonces hay que volverle a echar gas porque algo pasó también. Le vamos a cambiar el dryer, ese que ven ahí, esa botella negra. A ver si es el problema, pero por hoy esa es la que hay. Así es que vamos a escuchar música mejor con elegancia porque los estoy aburriendo y me estoy ganando puros dedos para abajo. Vámonos. Y bueno, esa es la que hay con elegancia. Seguimos en la talachita. Cambiamos también la palanca de las luces altas y direccionales, que no teníamos luces altas. Hicimos 2 o 3 cositas. Esa es la que hay. Creo que vamos mejorando con el audio con elegancia. Así es que súbele, Nelson Ortiz. Tú con él. El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Creo que recuperamos el audio con elegancia. Esa es la que hay. Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien. Nos falta el cambio de aceite. Vamos a poner una goma para que no liquee o no se cuele el aire para dentro de la cabina. Esto tiene un pegamento aquí, nomás le quitas el papel y se pega alrededor de la puerta. Chapulín colorado. Hay 2 o 3 cositas que hacer, así es que aquí nos estamos entreteniendo con elegancia. Allá está mi ayudanta, está cansada ya. Es que súbale. Saludazo de parte de Dios 28 Solitario en la talachita nuevamente con elegancia. Te quería cada día más y más. Súbele, papá.
Ay, Dios mío. Qué mal me la paso talacheando, ¿verdad, con elegancia? No hagan esto en casa. Puedes hacer lo que quieras. Tú con él. Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer. Que no me odias y preguntas siempre algo de mí. Al fin y al cabo, un poquito yo me hice querer. Discúlpame aquellos celos tan intensos que sentí por ti. Estaba loco, casi loco por aquel amor. Y al poco tiempo para siempre lo perdí. Hay que cambiar los filtros también con elegancia. Ahorita que le vamos a hacer el cambio de aceite, vamos a Aún recuerdo romántico. hacer cambio de antifreeze, todos los filtros de agua, de aceite, de diésel, de aire. Vamos a meter esos cables por donde van. Esos son del desempañador del espejo. Mamita, desperté. Esa es la que hay con elegancia. Así es que yo creo que lo vamos a dejar porque ya se hizo un poquito largo. Ya se la saben. Un saludazo de parte de 1028 Solitario desde la Isla del Encanto y Frankie Ruiz. Tú con él. Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel. Yo solamente fui la excusa para hacerle ver que tú podías y tú querías vivir sin él. En el juego del amor, unos vienen y otros van. Ahí quedó. Y bueno, también vamos a chequear unos cablecitos aquí con elegancia, que a mí hay algo que no me gusta de los mecánicos y hay que decirlo, o disque mecánicos. No me gusta cuando van a probar algo, más que nada cuando andan buscando corriente o tierra, les da por picar los cables, y esto es lo que pasa. Cuando pican los cables pasa esto, les entra el agua, y más que nada el agua salada, que en invierno riegan sal para la nieve. Entonces eso hace que pudra los cables, los pudre. Vean cómo están, porque están picoteados. Entonces ahorita vamos a cambiar estos pedacitos de cable. Y eso lo chequeé también porque no tenía luces altas. Es por esto, que los mecánicos se agarran y con el probador se ponen a picotear cables, nada más. En vez de que desconecten los cables, en vez de que los desconecten del ¿cómo se llama? Del switch, del plug, del enchufe, se ponen a picotearlos por aquí, por allá, y por eso es que se pudren. Y el problema después es uno, porque uno no sabe dónde buscar. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a ver cómo sigue el macho. ¿Qué pasó, papi? ¿Ya te cansaste, güey? Ya te ganaste tus hot dogs y tus hot cakes y tus hamburgers. ¿Alright? Mira cómo están tus cachetes. ¿Te pareces de esos emojis? El que le da pena, que tienen los cachetitos rojos.
A ver, vamos a ver qué hiciste. Vamos a ver qué hiciste. ¿Te llenaste de pintura? A ver. Ah, eso quiere decir que sí chambeaste. A ver, vamos a ver. Déjame subo. ¿O quieres unos tacos de tripa, Machu? ¿Sí? Ok. Y un jarrito bien helado, ¿verdad? Ok, a ver. Oh my wow. Mira. ¿Ya le quitaste el tape? Sí. Ah, sí. Bonito, papi. Muy bonito. Ok. Ahora vamos a dejarlo así para que se seque nada más. Y ya, ok. Entonces vamos a ver el otro. El de allá. ¿Te lo vas a echar de una vez o mañana? ¿De una vez? Eso es todo, tú sí. Vas derecho y no me quito. Ok, vamos a quitar todo. Quita todo eso. Hazlo para acá. Y y ya. Alright. Alright. Trae la caja, Sonia, por favor. Para echar la basura. Ok, papi. Eso es todo. Eso es Toño, Pedro. ¿Estorba la escoba? Ok. Igual, hazle aquí lo mismo, papi. Ponle tape de este lado a la madera y así para que no se pinte la madera. Igual como lo hiciste allá atrás, ponle el tape. Por toda la orillita hasta que llegues al otro lado, ¿ok? Así para que seas un buen pintor de brocha gorda, ¿ok? Eso es todo. Bueno, yo creo que ahí lo vamos a dejar con elegancia porque ya se hizo muy largo esto. Me fui.